Bien, estudiantes, vamos a hacer un ejercicio de práctica. El ejercicio es: demuestre la validez del siguiente argumento. Si voy al parque, entonces rompo la cuarentena. Si compro artículos de aseo en exceso, entonces soy egoísta. Si rompo la cuarentena, entonces expongo a mi familia. No expongo a mi familia ni soy egoísta, por tanto, ni voy al parque ni compro artículos de aseo en exceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir identificando las preposiciones simples y asignarles una letra. La primera preposición es si voy al parque. En este caso voy al parque, sería la primera preposición simple, P. Entonces rompo la cuarentena. Rompo la cuarentena es otra preposición simple. Si compro artículos de aseo, esa es otra. Compro artículos de aseo en exceso. Soy egoísta, es otro. Si rompo la cuarentena, ya lo tenemos, es la preposición C. Entonces expongo a mi familia, esa es nueva, esa es la preposición E. Ni expongo a mi familia, eso tiene que ver con la preposición E. Ni soy egoísta, eso tiene que ver con la preposición S. Por lo tanto, ni voy al parque, que tiene que ver con la preposición P, ni compro artículos de aseo en exceso, que tiene que ver con la preposición a. Entonces, todo este argumento está compuesto por 5 preposiciones simples. Vamos entonces a identificar las preposiciones compuestas del argumento. Si voy al parque, entonces rompo la cuarentena. Voy al parque era P, rompo la cuarentena es C. Entonces, si voy al parque, entonces rompo la cuarentena es P implica C. Si compro artículos de aseo en exceso, entonces soy egoísta. Compro artículos de aseo en exceso es A. Soy egoísta es S. Entonces A implica S. Si rompo la cuarentena, entonces expongo a mi familia. Rompo la cuarentena es C. Expongo a mi familia es E. Entonces esta proposición es C implica E. Ni expongo a mi familia ni soy egoísta. Recuerden que en este caso el ni es una conjunción de dos preposiciones negadas. Así, ni expongo mi familia es la negación de la preposición E, que es expongo a mi familia. Ni soy egoísta es la negación de la preposición soy egoísta, que es la negación de S. Y hay una conjunción, así que esta preposición compuesta es no E y no S. Por lo tanto, ni voy al parque ni compro artículos de aseo. El por lo tanto quiere decir que es la conclusión del argumento, lo que tenemos que demostrar. Ni voy al parque ni compro artículos de aseo. Ni voy al parque es la negación de ir al parque de P. Ni compro artículos de aseo es la negación de A, que es compro artículos de aseo en exceso. El siguiente paso es demostrar, el siguiente paso es plantear ya el argumento. Entonces tenemos que P implica C como premisa, que A implica S como premisa, que C implica E como premisa y que no E y no S. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar no P y no A. Entonces, lo primero que noto es el silogismo hipotético. Tengo que P implica C y que C implica E. Entonces, mediante la regla del silogismo hipotético, yo puedo concluir P implica R según la estructura. En nuestro caso, P implica E. Además, con los dilemas constructivos yo tengo A implica S y P implica E. Entonces yo puedo aplicar el dilema constructivo que dice que de P implica Q y R implica S se puede hacer un nuevo condicional, se puede deducir un nuevo condicional que es P o R, la disyunción de los antecedentes,
implica QS la disyunción de los consecuentes. En este caso sería P o A implican a E o S. Entonces tenemos aplicando dilemas constructivos en la línea 2 y 5, que podemos concluir que P o A implican a E o S. Además, con las leyes de De Morgan, sabemos que si tenemos una conjunción de dos proposiciones negadas, como en la línea 4, la premisa 4, esto es la negación de una disyunción. Entonces tenemos que no E y no S en la línea 4. Eso es equivalente a concluir la negación de E o S. Así, de la línea 4, mediante la regla de Morgan, podemos decir que la negación de E y la negación de S es equivalente a la negación de E o S. Ahora bien, si observamos la línea 6 y la línea 7, tenemos la estructura P implica Q, tenemos una implicación en la línea 6 y la negación del consecuente de esa implicación en la línea 7. Mediante la implicación lógica de Mohs-Tollens podemos concluir la negación del antecedente, en este caso la negación de P o A. Entonces, mediante la regla 21, en las líneas 6 y 7 se concluye la negación de P o A. Ahora, la negación de P o A la podemos reescribir mediante la equivalencia de De Morgan como no P y no A, que es lo que queríamos demostrar. Ahora bien, vamos a hacer este ejercicio de otra manera. Podemos aplicar en la premisa 4 la regla de simplificación. Cuando uno tiene una conjunción, puede concluir que se da P. Si quisiera, también puede concluir que se da Q. Entonces, de la línea 4, mediante la regla de simplificación, podemos decir que no se da E. ¿Okay? Igualmente podemos concluir con esa misma regla que no se da S. Cuando uno tiene una conjunción que es verdadera, puede concluir que cada una de las dos proposiciones que conforman esa conjunción es verdadera. Además, por la regla de Mohs-Tollens, basándonos en la línea 5 y en la línea 3, vemos que tenemos una implicación y la negación del consecuente, que podemos concluir la negación del antecedente. Entonces podemos concluir con Mohs-Tollens en la línea 5 y en la línea 3 que no se da C. También con la regla de Mohs-Tollens, si vemos la línea 7 que acabamos de deducir y la primera premisa, en la línea 1, tengo que P implica C y tengo que no se da C. Y por la regla de Mohs-Tollens nuevamente puedo concluir que no se da el antecedente. En este caso, P implica C, pero no se da C, entonces no se da P. Entonces, de la regla 21, en la línea 7 y en la 1, concluimos que no se da P. De igual manera, con la línea 6 y la proposición 2, tenemos que A implica S y tenemos que no se da S. Entonces, podemos concluir que no se da A nuevamente por Mohs-Tollens. Entonces, además tengo que es cierto que no se da P y también que es cierto en la línea 9 que no se da A, entonces puedo concluir que no se da P ni se da A. Esto de conjunción no es ninguna de las reglas que vienen en la tabla, pero es en sí la esencia de hacer de demostrar un argumento. Usted tiene sus deducciones, y si usted tiene que la línea 2 es verdadera y que la línea 5 es verdadera, usted puede decir
que la conjunción de esas dos líneas va a ser verdadera porque cada una de ellas es verdadera. Aquí yo sé que no se da P, también sé que no se da A, entonces puedo unir esas dos proposiciones mediante una conjunción. Y así demostramos de manera directa, con un procedimiento diferente, lo que queríamos, no P y no A.